En Éxodo 3, 19 y 20 dice: Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Ese fue el 20, el versículo 19 dice: Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Quiero en esta ocasión compartir un poco acerca de las 10 plagas de Egipto que están registradas en la Biblia, y bueno, en ese contexto es que se desarrolla el milagro más grande registrado en el Antiguo Testamento, que fue el cruce del Mar Rojo, posterior a las 10 plagas de Egipto. En la Biblia nosotros encontramos 4 grandes eras de milagros. La primera la encabezó Moisés y Josué le dio continuidad, y se refiere a este periodo, ¿verdad?, de las 10 plagas. La segunda era de milagros la lideró el profeta Elías y le dio continuidad Eliseo, ¿verdad? Tanto el periodo de Moisés y Josué duró un periodo de unos 65 años aproximadamente. Este segundo periodo de Elías y Eliseo también aproximadamente duró unos 65 años. Y el tercer periodo de milagros fue liderado por Jesús, y sus discípulos también le dieron continuidad. Y también creemos que duró aproximadamente unos 65 años, pero una cuarta era de milagros está registrada en la Biblia y no ha acontecido. Esa está por venir, está en un tiempo futuro, y es donde Dios visitará este mundo, este planeta, esta tierra, con diferentes plagas, con diferentes juicios. Es una era que está por venir, y es hacia donde este mundo se encamina. Entonces, a la primera y la cuarta plaga, la primera y la cuarta era de milagros tienen algo en común, ¿verdad? Y es que Dios visitó, tanto en la primera era como en la cuarta. Dios visita esta tierra con abundantes juicios, ¿verdad? La segunda, tercera y cuarta era son distintas, ¿no? La segunda y la tercera son distintas, y la primera y la cuarta pues tienen esa similitud. Dios visita esta tierra con diferentes juicios, diferentes catástrofes, y después de cada una de estas eras amanece un nuevo periodo para los que estuvieron involucrados. Por ejemplo, en el tiempo de estas plagas, la nación de Israel tenía unos 400 años de ser esclavos en Egipto. Ellos no conocían la libertad, pero vino esta era de milagros, de juicios de Dios sobre la tierra de Egipto. Y recordemos que Egipto tipifica el mundo. Este video lo hago en el contexto de una pandemia, ¿verdad? Es un virus que se ha diseminado a nivel mundial llamado el coronavirus, y el mundo está en caos, ¿verdad? Estoy grabando este video en ese contexto, y, pues también creemos que es una alerta de parte de Dios, ¿verdad?, para la humanidad, para el mundo actual, para todos, ¿verdad? No voy a decir solo los que no conocen a Dios, sino también para nosotros los cristianos. Dios nos está enviando un mensaje. Entonces, en la primera era de milagros, cuando pasó este evento de las 10 plagas, el pueblo de Israel pasó a una nueva vida, ¿verdad? Algo totalmente desconocido para ellos, porque año tras año, generación tras generación, ellos habían vivido en esclavitud, ellos habían vivido una vida miserable. Y entonces, al llegar a esta era de milagros, ellos obtienen la libertad, ¿verdad? A través de su gran líder Moisés, los conduce afuera de la tierra de Egipto a la libertad.
Y entonces comenzaron ellos una nueva vida en una nueva tierra bajo un nuevo liderazgo. Y la cuarta era de milagros será igual, porque será en el contexto de la gran tribulación. Como ya dije, ahí serán varios juicios de Dios muy severos, por cierto, derramados sobre esta tierra, y los sobrevivientes a esa gran tribulación, a esa cuarta era de milagros, entrarán en lo que conocemos como el periodo del milenio, que será también una vida totalmente diferente, una tierra totalmente renovada bajo un nuevo liderazgo que será el de Jesucristo. Entonces, eso tienen en común la primera era de milagros y esta cuarta era que aún no ha venido, pero que está a las puertas. Ahora bien, volviendo a Egipto y a las 10 plagas, vemos ahí algunas cosas bien interesantes. En primer lugar, Dios fue el que decretó estas plagas, ¿verdad? No fue Satanás, no fue alguien más, ni siquiera que Dios le dio permiso a Satanás, como en el caso de Job, ¿verdad? Que de alguna manera Dios limitó el accionar de Satanás. En el contexto de las plagas fue Dios quien las decretó, fue Dios quien las predijo. Las plagas no fueron ideas tardías o reacciones de último minuto de Dios, sino que las plagas fueron parte de su deliberado plan para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces, Él las estableció, Él las mandó prácticamente, ¿verdad? Las plagas fueron un decreto de Dios, Él las mandó, Él las estableció. Entonces, ahora estamos ante una plaga mundial, ¿verdad? Que es el coronavirus. Sería inocente de parte nuestra creer que Dios no tiene nada que ver en el asunto, ¿verdad? Porque algunos tenemos la idea de un Dios, bueno, estiramos el atributo del amor, el atributo de Dios, Dios mismo es amor, ¿verdad? Pero estiramos ese atributo tanto y creemos que Dios solo es eso, solo es amor. Pero al ver todo el contexto general de la Biblia, vemos, entendemos que también Dios es justicia. Ese es otro atributo de Él que la gente no le interesa conocerlo o no lo creen porque aparentemente muestra otra cara de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra que cuando Él ha querido juzgar a un país, lo ha hecho. Cuando ha querido juzgar al mundo, lo ha hecho. Por lo menos el diluvio es un caso que encaja perfectamente en lo que estoy diciendo. Cuando Dios quiere enjuiciar al mundo, Él lo ha hecho, ¿verdad? Y ahora llega en forma de un virus, ¿verdad? Que está poniendo al mundo de cabeza. Siguiendo con las 10 plagas, vemos también que la naturaleza del faraón exigía estas 10 plagas. El faraón era terco, era testarudo, era contrario a Dios. Entonces la naturaleza del faraón exigía, ¿verdad?, que Dios actuara de una manera severa con él. Ahora nosotros podemos ver la naturaleza del mundo actual, la naturaleza de la humanidad actual. Año 2020, habían tantos buenos augurios para este año, tantos buenos pronósticos en la economía mundial, en diferentes áreas. Se esperaba un buen año, ¿verdad? Pero ya está terminando el primer trimestre y lo que se ve venir es una tragedia mundial, ¿verdad? Es algo catastrófico. Entonces, ¿pero por qué está haciendo Dios estas cosas? ¿Por qué está Dios actuando de esta forma? Porque la naturaleza de la sociedad actual exige que Dios actúe de esa forma, ¿verdad? Igual que Faraón, la sociedad actual somos testarudos, ¿verdad? Y la única manera como Dios puede ganar la atención de nosotros
es a través de un azote como el que está enviando a este mundo en este momento. En Éxodo 5:2, el faraón responde que él no conoce a Jehová. ¿Quién es Jehová? Dice. ¿Y quién es ese Señor para que yo oiga su voz? Entonces, y esa es la actitud típica del mundo, ¿verdad? Las personas en este tiempo, esa es la actitud que tienen, ¿verdad? Desconocer a Dios, ignorarlo, hacer oídos sordos y seguir en sus caminos, seguir en sus quehaceres, en su vida normal y cerrar los oídos ante el llamado de Dios, ¿verdad? Pero eso es una muestra de altivez, esa es una muestra de orgullo, de jactancia, prepotencia, ¿verdad? Que el ser humano tiene ante Dios. Podemos ver en el caso de Egipto que cada una de las plagas tocó a todos los egipcios, ¿verdad? La nación entera sufrió y se estremeció con cada una de las 10 plagas. En este tiempo solo es una plaga la que ha tocado a la humanidad y pidámosle al Señor que con esa entendamos lo que Él quiere enseñarnos, ¿verdad? Y repito, estoy hablando tanto a los que nos llamamos ser cristianos como a aquellos que no, ¿verdad? Es necesario que todos entendamos la lección pronto para que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? De esta humanidad y se apacigüe este problema que tenemos. En el desarrollo de las plagas vamos a ver las palabras, toda la tierra, todo el ganado, todos los hombres, todas las bestias, todos los primogénitos. Es decir, no hubo acepción de personas, ¿verdad? No hubo distinción de nada. Y de igual manera hoy, ¿verdad? Las plagas están, esta plaga del coronavirus está llegando a todo tipo de personas, ¿verdad? Está en los 5 continentes, está en la mayoría de países del mundo, está tocando a personas de todo estrato social, o sea, todo el mundo está sufriendo esta pandemia, ¿verdad? Y algo curioso de que ninguna de las plagas suavizó al faraón, ni absolutamente ninguna de las plagas, ¿verdad? Y cada una fue muy severa, muy dura, y con cada una tal vez un corazón más blando hubiera accedido, se hubiera doblegado, pero este faraón no quiso hacerlo. Entonces, la pregunta es para nosotros en este año 2020, ante esta pandemia mundial, ¿cuál será nuestra actitud ante esta plaga? ¿Va a suavizarnos ante nuestro Creador? ¿Va a doblegarnos ante nuestro Hacedor? ¿Vamos a ser sensibles a lo que Él quiere de nosotros? ¿O cuál será nuestra actitud? ¿Verdad? Pero en el caso del faraón, las plagas no lo suavizaron. Desde el principio hasta el fin, él permaneció terco, ¿verdad? Él permaneció duro. Y entonces este faraón será siempre un ejemplo de lo que es altercar con Dios, de lo que es llevar en la contraria a Dios, ¿verdad? De lo que es hacer oídos sordos a la voz de Dios. ¿Qué beneficio obtuvo Faraón por su dureza? ¿En qué se benefició por su terquedad? ¿Qué ganancias obtuvo él o su familia o sus súbditos, su nación, toda la gente de Egipto? Yo no veo ninguna ganancia en llevarle la contraria a Dios, absolutamente ninguna. Al contrario, todo lo que hay es dolor, es pérdida. Entonces, la pregunta es para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué seguimos siendo duros a la voz de Dios? ¿Por qué no mejor
somos sensibles, escuchamos su voz, escuchamos sus mandamientos, obedecemos, ¿verdad? Pero este faraón encarna bien, ¿verdad? El tipo de ser humano que ha producido el siglo XXI, ¿verdad? Rebeldes a la voz de Dios, contrarios, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿a dónde terminó el faraón? ¿Terminó bien? ¿Qué cosechó de eso que él sembró? Pues ese hombre terminó mal, terminó ahogado en el Mar Rojo por ir siguiendo a la nación de Israel, terminó allí y con lo mejor de su ejército. Ese fue el final. Entonces, ¿cuál será nuestro final? Eso depende de cómo reaccionemos al llamado de Dios, ¿verdad? Lastimosamente esa es la historia de nuestro mundo actual, ¿verdad? El hombre insignificante lanza su puño contra el rostro del Creador y le grita, yo voy a vivir como yo quiera, yo voy a vivir como a mí me dé la gana, ¿verdad? Aunque los preceptos de Dios ahí están escritos en su palabra, pero la gente no quiere oír, no quiere obedecer, no quiere entender y se rebelan ante Dios. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que va a cosechar esta sociedad si sigue como va, en el curso que va? Entonces el resultado, inevitablemente, si nos rebelamos ante Dios, será dolor, serán lágrimas, será sufrimiento, ¿verdad? Si le llevamos la contraria a Dios, tal como lo hizo el faraón. 7 veces leemos en estos capítulos la expresión deja ir a mi pueblo, pero la respuesta siempre fue la misma. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Verdad? Bueno, en último lugar, estas plagas fueron en realidad una declaración de guerra del único Dios verdadero a todos los dioses falsos egipcios, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Éxodo 12:12. Éxodo 12:12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Bueno, ese versículo nos dice que era una declaración de guerra contra el sistema falso de la religión egipcia. Otro versículo que comprueba lo que digo es Números 33:4. Números 33:4. Dice así: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Allí está con 2 citas comprobado que aparte de tratar con el faraón y con aquella gente egipcia que oprimía al pueblo de Israel, aparte de todo eso, era desenmascarar a todos estos dioses falsos. La plaga número 1, el agua se convirtió en sangre, ¿verdad? El agua del río Nilo. Esa la encontramos en Éxodo 7:14 al 18. Sin el Nilo, Egipto no sería nada, sino un desierto. Este río era básico para la vida misma. Traía irrigación para las cosechas del país, era una rica fuente de peces, era un medio de transporte. Con sus aguas se bañaban, cocinaban, limpiaban, lavaban la ropa, saciaban su sed. Y entonces, golpear el río Nilo era golpear el corazón de la vida de los egipcios.
Golpear el río Nilo era golpear el motor de la economía. Entonces, ahora yo pregunto, si Dios estaba viendo todos los beneficios que esta gente tenía de ese río, ¿por qué se los arruinó? ¿Por qué les convierte el agua de ese río en sangre? ¿Por qué los priva de ese bien tan preciado como lo es hasta el día de hoy el agua? ¿Verdad? ¿Por qué? Y aquí es donde mucha gente no entiende, ¿verdad? Ciertas cosas que están pasando hoy en la actualidad. Le explico por qué. ¿Por qué Dios los privó del río Nilo? Porque ellos habían convertido al río Nilo en un dios. Adoraban al Nilo en lugar de adorar al creador del Nilo. Y entonces Dios les castigó, convirtiendo en sangre aquello que ellos habían convertido en su Dios. Notemos que cuando de una cosa creada nos hacemos un Dios, Dios nos la arrebata o nos amarga con ella la vida. Convierte en azote lo que nosotros hemos convertido en rival suyo. Entonces, si las cosas que han sido para nuestro consuelo resultan ser para nuestra aflicción, es a nosotros mismos a quien hemos de echarnos la culpa, ¿verdad? Y no a Dios, como generalmente lo hace el ser humano. Las aguas del Nilo, estos egipcios las consideraban sagradas, ¿verdad? De hecho, también había un dios que debía guardar ese río. Entonces, cuando el río se convierte en sangre, ¿qué sucedió? El único Dios verdadero venció, ¿verdad? A ese Dios que debía guardar al Nilo y al Nilo mismo que lo consideraban un Dios también. Y ahí comenzó a ser atacado el sistema religioso egipcio. Entonces, dice la Biblia que los egipcios tuvieron que hacer pozos alrededor del río para lograr obtener agua, ¿verdad? Cuando el agua que tenían en sus casas se fue terminando, tuvieron que cavar pozos para poder tener el agua. Entonces, vemos ahí algo bien importante. ¿Por qué Dios le complica la vida al ser humano? Aparentemente, ¿verdad? Visto desde el punto de vista humano. Pero es que Dios estaba tratando con aquellas personas. Dios estaba tratando con aquella nación, ¿verdad? Ahora, en este punto, con esta plaga, ¿no será que Dios está tratando también con esta nación, con este mundo? Lo más seguro es que sí, ¿verdad? Lo más seguro es que sí. La segunda plaga es la de las ranas y a Et se le representaba como una rana. La diosa Et se le pintaba como una rana y era el símbolo egipcio de la resurrección. Ahora imagínense ustedes, la plaga de las ranas debió haber vuelto a la gente contra Et, porque fue algo exagerado en 8.3 de Éxodo. Nos habla que iba a ser una invasión de ranas. 8.3 dice, el río criará ranas, vamos a ver hasta 3 y 4. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Estamos hablando de una invasión total. Donde sea que estuvieran los egipcios en su casa, iba a estar invadido de ranas. En la calle iba a estar invadida de ranas. No iban a tener ellos deleite con aquellos animales. Y les digo que la diosa Et era una rana. Entonces, ¿qué sucedía? Estos egipcios debieron de haberse vuelto en contra de esa diosa. Pero no era gracioso llegar a la cama y en medio de tus cobijas, no una, sino docenas de ranas. No era agradable llegar a la cocina y en tus cacerolas llenas de ranas. Eso debió haber
vuelto a los egipcios contra esta diosa falsa de ellos mismos. Eso es con respecto a la segunda plaga. Veamos el 12 y del 12 al 15 dice: Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí estamos viendo que aparentemente él iba a ceder, ¿verdad? Pero cuando vio que aquella plaga cesó, él se volvió a endurecer. La tercera plaga, la de los piojos, la vemos en 8:16 de Éxodo. Las primeras dos plagas fueron advertidas, pero la tercera no. Entonces eso nos muestra algo, ¿verdad? Que a veces Dios va a advertir al ser humano de una forma o de otra, va a advertir de lo que viene, porque les digo, la primera y la segunda plaga fueron advertidas, fueron anunciadas, pero la tercera llegó de sorpresa, ¿verdad? Entonces Dios a veces se reserva su derecho de montar un ataque sin previo aviso, ¿verdad? Y si vemos el patrón de las 10 plagas, dos eran anunciadas, la tercera llegaba sin aviso. Y luego otra vez dos anunciadas y otra sin aviso. Y otras dos anunciadas y otra sin aviso. Ese es el patrón en las 10 plagas, ¿verdad? Entonces, esta plaga contaminó a la gente de una manera terrible, porque los egipcios no podían adorar a sus dioses a menos que estuvieran inmaculadamente limpios. Entonces, allí ya estaba afectando también el sistema religioso egipcio. La plaga número 4, la de las moscas, la encontramos en Éxodo 8:24. Al final de la tercera plaga y al comienzo de la cuarta, Dios intervino de una manera asombrosa. De aquí en adelante, la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, gozó de un invisible escudo protector, mientras los egipcios eran azotados bajo la negra nube de plagas. Entonces vemos aquí un comportamiento diferente, ¿verdad? A partir de esta cuarta plaga, ya los hebreos ya no sufrieron, ¿verdad? Estas plagas, ellos fueron siempre liberados, ¿verdad? Y eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Ahora en el contexto de la iglesia en el siglo XXI, sin embargo, no podemos asegurarlo, ¿verdad? Si a Dios le place, Él va a guardar a su iglesia, pero si no, la iglesia también va a ser alcanzada. Y es bonito ponerse a declarar, a decretar y a tomar este caso como base para decir que la iglesia no va a ser afectada. Pero yo no me atrevo a decir eso, ¿verdad? Porque esto fue algo en un contexto específico para la nación de Israel, ¿verdad? Al pasar esta pandemia podemos evaluar, ¿verdad? ¿Cuál fue la voluntad de Dios con su iglesia? Yo creo que Dios quiere enseñarle lecciones a su iglesia también en este periodo, no solo al mundo. Dios tiene un mensaje que enviarle, sino a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Bueno, la plaga número 5 fue la plaga de la peste sobre el ganado. Hablamos de la rana, ¿verdad? Hablamos de los piojos, las moscas, sí. Hablamos de las moscas. Ahora hablemos de la plaga de la peste sobre el ganado. Fíjense que Hathor era la diosa vaca y Apis era el buey sagrado. Entonces, imagínense hasta dónde eran los egipcios de religiosos. Hasta que de una vaca habían hecho una diosa y de un buey habían hecho un dios. Entonces, ¿qué sucede cuando el ganado fue lleno de esta peste, de esta plaga? Pues el poder de Jehová, el único Dios verdadero, era superior al poder de Apis,
este buey sagrado, o superior al poder de Hathor, ¿verdad? Que era la diosa vaca. Y tal vez a nosotros nos da risa el día de hoy, pero recordemos que actualmente en la India adoran millones de dioses, ¿verdad? Esa fue la plaga número 5. Dios mostró su poder sobre estas dos deidades egipcias, la plaga 6, la plaga de las úlceras, y esa la vemos en 9:10 de Éxodo. Aquí fueron vencidos 3 dioses al mismo tiempo. Semec se suponía que tenía poder sobre las enfermedades, Sunú era la diosa de la pestilencia e Isis era la diosa de la sanidad. Entonces, con la plaga de las úlceras, 3 dioses fueron derrotados también, 3 dioses falsos egipcios. Con la plaga número 7 del granizo, está en 9:22 al 28. La tormenta del granizo, pues constituía ya un milagro en sí mismo, porque en Egipto llueve muy poco, ¿verdad? Y aún más rara vez cae granizo, ¿verdad? Pero en esta ocasión cayó una severa tormenta de granizo y destruyó todo, ¿verdad? Fue un fenómeno natural y fue un ataque al dios Set, era el protector de las cosechas, otro dios tumbado. La plaga número 8, la plaga de las langostas. Aquí continúa el ataque divino contra el dios Set. La plaga número 9 la encontramos en 10, 22, 23, siempre de Éxodo. Y la plaga de las tinieblas atacó al principal de los dioses egipcios, que era Ra, el dios Sol. Cuando el sol no salió por 3 días, Jehová había conquistado también otro dios egipcio, ¿verdad? Y al final tenemos la plaga de los primogénitos. Esta plaga conquistó a Mesquemit, era la diosa del nacimiento, y esa diosa debía vigilar por los primogénitos. Bueno, ahí le mostré ya las 10 plagas y cada una fue atacando a un dios. Ahora yo hago la similitud, ¿verdad? La comparación. ¿Qué dioses está atacando esta plaga del coronavirus hoy día? ¿Qué dioses está? El ser humano, si los egipcios se habían hecho dioses de una vaca, de una rana, de un buey, ahora la humanidad actual se ha hecho dioses de otra cosa, por ejemplo, del dinero. El primer dios que viene a mi mente que está siendo atacado por Dios, el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el Dios, el primer Dios que Jehová ha tumbado ahorita? Es el dinero, el Dios dinero, el Dios Mamón, dijo Jesús en los evangelios. Ya la economía de este mundo ya entró en recesión, ¿verdad? Y todos aquellos buenos augurios que estaban para este año 2020 se vinieron abajo. Todas las economías de las principales potencias del mundo se han contraído, ¿verdad? Y esto va a provocar un caos, ¿verdad? Entonces ahí está el primer Dios que viene a mi mente, ¿verdad? Que ha sido atacado con esta plaga del coronavirus. ¿Qué otro Dios puede estar siendo atacado? Me duele ver imágenes de España, de Italia, y un hermano que vivió en España un corto tiempo, contaba hace pocos meses, que en España el evangelio es muy duro, la gente es muy materialista, una sociedad a la que no le importa la religión, ¿verdad? Si no son ateos, son agnósticos
o cualquier otra corriente, pero las iglesias están vacías. Si al caso hay algunas iglesias católicas, pero también con pocos feligreses, pero hablando del evangelio, las iglesias protestantes, como nos dicen, no hay un crecimiento, no hay de parte de la sociedad española una sensibilidad, ¿verdad?, al mensaje del evangelio. Y me decía este hermano, pero la religión de España es el fútbol. Los templos de la sociedad española son los estadios, ¿verdad? Y el fútbol lo viven con una gran intensidad, con una gran pasión. Y el domingo es sagrado, ¿verdad? Así como para nosotros el domingo es sagrado porque lo dedicamos al Señor, vamos a la iglesia, compartimos, adoramos, escuchamos la palabra. No nos imaginamos el domingo. Por ejemplo, hoy es domingo y yo siento muy vacío porque no pudimos congregarnos por esta plaga del coronavirus. Hay medidas restrictivas donde no permiten grupos mayores de 10. Estamos en cuarentena y todos debemos estar en casa. Bueno, y quizás a raíz de eso yo me he puesto a grabar este video, porque es un domingo súper extraño para todos los creyentes, ¿verdad? Acostumbrados a la iglesia el día domingo. Pues en España la costumbre es el estadio de fútbol. En cada ciudad grande hay un equipo en la liga mayor y, y pues siempre hay actividad, ¿verdad? O diferentes equipos, no solo un equipo, en diferentes categorías. Pero entonces la sociedad española no se puede imaginar un domingo sin fútbol. Entonces, yo veo ahora las imágenes, ¿verdad? Son tristes, son demoledoras, de verdad. Me duele ver lo que está pasando. Pero yo me pregunto, ¿no será que Dios está atacando el dios fútbol en España? ¿Qué otros dioses está atacando el Señor con esta plaga, así como atacó estos dioses falsos egipcios? El Señor ahora está atacando los dioses que el ser humano se ha levantado, ¿verdad? Y adora. Hay tanto que pudiésemos aplicar, ¿verdad?, del contexto de las 10 plagas de Egipto a esta plaga que el mundo está hoy viviendo. Entonces Dios está derrotando, ¿verdad?, estos dioses que, que el hombre se ha levantado, el Dios del orgullo, ¿verdad? El ser humano es arrogante, ¿verdad? Cree que Dios no tiene nada que decirle a él. Algunos creen que le hacen un favor a Dios yendo en Navidad a la iglesia o yendo en Semana Santa a la iglesia. Y ya con eso, ya Dios les debe un favor a ellos, ¿verdad? Ese es el concepto que la gente tiene hoy de su espiritualidad, ¿verdad? De la diversión, ¿verdad? Como este mundo, como las personas hoy aman tanto la diversión, valoran tanto la diversión, la comodidad. Y ahora, ¿qué sucede? ¿Verdad? Todo el mundo está desesperado que no puede salir de su casa, ¿verdad? Aburridos. Entonces, otro Dios que está siendo atacado, ¿verdad? Diferentes dioses, la libertad, ¿verdad? El gobierno te dice no salgas de tu casa. Y en algunos países están arrestando a la gente que no respeta la cuarentena. Los están metiendo a la cárcel. Entonces, otro Dios que está siendo atacado. Y así podríamos
nosotros enumerar, ¿verdad? Varias situaciones que debieran de hacernos recapacitar. La plaga de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Fue terrible, terrible, ¿verdad? Y cada una fue siendo más severa, más trágica, más dolorosa, ¿verdad? Y ahora, después que esta pandemia pase, así como en las familias de Egipto, que absolutamente todas las familias experimentaron la pérdida de un ser querido, me atrevo a decir que así, cuando pase esta pandemia, la mayoría de familias del mundo, en cada país, habremos experimentado la pérdida de un ser querido. Vean la similitud. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este video? Bueno, en primer lugar, las plagas demostraron que Dios era el único Dios verdadero, ¿verdad? Y no el falso sistema religioso egipcio. Igual hoy, ¿verdad? Estas plagas son un llamado de atención de Dios hacia nosotros. Hermanos y amigos, cuando Dios juzga al mundo, hace un trabajo completo, ¿verdad? Hace un trabajo bien hecho y Él tiene todo el derecho, toda la potestad de juzgar a este mundo, ¿verdad? Entonces no podemos cuestionar a Dios. Además, deberíamos ver que es dura cosa caer en manos del Dios vivo. Imagínense que algo tan insignificante que ni siquiera se puede ver a simple vista, sino con un microscopio, eso es lo que ha puesto al mundo de cabezas, un virus. Y cuando vengan los juicios severos de Dios que le esperan a este mundo, ¿cuál será el actuar de esta gente? ¿Verdad? ¿Cómo van a reaccionar si ahora vemos un caos con algo tan minúsculo? ¿Verdad? Y lo que viene a este mundo, 100 veces más duro, más grave. ¿Verdad? No me quiero ni imaginar. Es cosa dura caer en manos del Dios vivo. ¿Qué más nos enseña entonces esta situación? Que ignorar las advertencias de Dios, rechazar su llamado y seguir nuestros propios caminos no nos va a llevar a nada bueno. Absolutamente nada bueno nos trae llevarle la contraria a Dios, ignorar sus mandamientos, hacer oídos sordos a su voz, absolutamente nada. Vamos a sacar bueno de allí. El segmento este de la historia de Egipto nos recuerda que el mundo no puede burlarse de Dios para siempre, ¿verdad? Aunque por 400 años los egipcios habían esclavizado al pueblo de Dios, dicen por ahí Dios calla pero no olvida, ¿verdad? Hubo un momento en el que el clamor de este pueblo de Dios llegó hasta su presencia, ¿verdad? Y él decidió actuar y juzgar a, a la nación egipcia. Entonces, esto, hermanos y amigos, está relacionado con los juicios de Dios. Quiera usted aceptarlo o no, lo entienda o no, lo crea o no, está en la mano de Dios, ¿verdad? Así como golpeó a la nación egipcia, así está golpeando a este mundo, ¿verdad? Y debemos recordar que llegará un día de juicio, ¿verdad? Porque no se puede pisotear la gracia de Dios. El mundo en este momento está viviendo solo una plaga,
¿verdad? Y está en caos, está sumido en el pánico y en la desesperanza. Pero Dios no se complace con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento. Habacuc 3:2 dice, en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. No crea usted que el Señor se ríe de ver a los humanos sufriendo, llorando. No, no es eso lo que estoy enseñando, ¿verdad? Su misericordia es más grande que su juicio, que su castigo, que su ira, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos entender lo que Él espera de nosotros. Es interesante ver que el primer milagro que Moisés hizo fue convertir el agua en sangre. Es el primer milagro que hizo Moisés, pero el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino, ¿verdad? Y ahí hay algo más profundo, ¿verdad? No es casualidad, porque Moisés es el representante de la ley, y la ley es un periodo de maldición, ¿verdad? La ley, señal de muerte. Pero Jesús es el dador de la gracia, ¿verdad? Y Él es el dador de la vida. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar el llamado de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, que Él lo envió al mundo para morir por nosotros. Es inevitable el curso que lleva el mundo, ¿verdad? El mundo va dirigiéndose directamente a juicios más severos de lo que ahorita estamos viendo. Podemos trazar las mismas plagas de Egipto, las podemos ver en el futuro, en la cuarta era de milagros que expliqué al principio de este video, que no se ha cumplido todavía. Por ejemplo, si usted quiere acompañarme, así como en Egipto el agua se convirtió en sangre, también en Apocalipsis vamos a ver el mismo fenómeno. Apocalipsis 8:8. Le voy a mostrar con la Biblia lo que le espera a este mundo. 8:8 de Apocalipsis dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en la mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahí está el agua en sangre. También lo podemos ver, esta misma plaga en Apocalipsis 16:4-6. Dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Fíjese que anteriormente fue sobre el mar. Ahora, esta otra cita nos habla que fue sobre los ríos. Y dice, comienzo el versículo: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que todos estos son juicios de Dios, aunque no va a haber más de alguno que me tilde de fanático y loco. Todavía el versículo 6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Bueno, hasta aquí está bien claro, ¿verdad? Dios no le va a dar al ser humano nada que el ser humano no merezca, porque eso sería injusto, eso sería injusticia, darle al ser humano algo que no merezca, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Dios le da a cada uno lo que ha sembrado. Dice, pues lo merecen. Bueno,
esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Convirtió el agua del mar en sangre, el agua de los ríos, todo lo que conocemos como agua dulce, se convertirá en sangre, ¿verdad? Es una plaga que está por venir. Otra plaga que está por venir es la de las ranas. Apocalipsis 16, 13 y 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí también vemos las ranas entrar en escena, ¿verdad? Tanto como en Egipto, tanto como en Apocalipsis, en el futuro, ¿verdad? Las ranas están presentes, ¿verdad? Y no para bien. La plaga de las úlceras la podemos ver en Apocalipsis 16:2. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Bueno, aquí está también la plaga de las úlceras sobre los seres humanos. Bueno, yo creo que el mensaje está claro, ¿verdad? Hacia dónde este mundo se conduce. Hubo granizo en Egipto y fuego. También habrá granizo y fuego en el futuro. Apocalipsis 8:7. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Allí está otra plaga paralela, ¿verdad? En lo que fue Egipto y lo que será el mundo que, que se conduce, ¿verdad? Hacia ese rumbo, hacia ese destino. Hubieron langostas en Egipto y también habrá langostas en el futuro. Apocalipsis 9, 1 al 3. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Allí está el paralelo también entre Egipto y Apocalipsis. ¿Recuerdan que hubo una plaga de tinieblas en Egipto? También habrán tinieblas en el futuro. Apocalipsis 16:10 dice así. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Allí están las plagas de Egipto conectadas con lo que le espera a la humanidad, ¿verdad? Todos estos eventos pertenecen al futuro, como les dije, es la cuarta era de milagros que no ha acontecido todavía y para allí se dirige la humanidad. Entonces, si usted está viendo este video, recapacite, ¿verdad? Si no tiene a Cristo en su corazón, reflexione. Yo le invito que sea sensible a la voz de Dios. Dios puede llamar de diferentes maneras a cada persona, pero hay veces Dios hace un llamado así, universal, ¿verdad? Como con esta pandemia, no sabemos hasta hoy en qué va a terminar. Ahorita todo comenzó en China, por ahí por diciembre, ¿verdad? De ahí pasó a otros países asiáticos, como Corea del Sur, Irán. Pero como este mundo está bien interconectado, así fue llegando a Europa, ¿verdad? Y toda Europa está contaminada, principalmente Italia, España, Alemania, Francia, Inglaterra, todos los países, y de allí pasó a Estados Unidos y ahora el
el epicentro de esta pandemia es Estados Unidos. Hace 2 días yo vi el dato y habían más de 100,000 casos, pero cada día son miles de casos nuevos. Ahorita, en este momento, no sé exactamente, pero hace 2 días eran 100,800 casos ya en Estados Unidos. O sea, antier, viernes. Y hacía 2 viernes el país de Estados Unidos solo tenía 1,000 casos y nadie ponía el grito en el cielo, ¿verdad? Nadie se alarmaba, como que todo estaba este, tranquilo. Pero en 8 días más, de 1,000 casos, al siguiente viernes habían 18,000 casos. Y ahí sí ya se estaban alarmando en este país. Y luego el siguiente viernes, que fue antier, como les digo, habían más de 100,000 casos. O sea, de un viernes al otro creció 18,000 casos. Y de ese al siguiente, de 18,000 pasó a 100,000. Mi pregunta es, este viernes que viene, ¿verdad? ¿Qué será de este país? Estaremos llegando a unos 800,000 casos, a 1,000,000 de casos de personas infectadas con este virus. Hay muertos por todo el mundo. Bueno, está de más decirlo, este es un tiempo para cambiar, ¿verdad?, nuestros hábitos de vida, cambiar nuestra perspectiva de Dios, volvernos hacia Dios. Él nos está llamando, ¿verdad? Nuestra mejor protección es Dios. Muchos dicen que nuestra mejor protección es cuidar nuestro sistema inmunológico. Sí, en términos humanos puede ser, pero el salmista, cuando estaba en medio de problemas, dijo una vez: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, nuestra ayuda viene de los cielos, ¿verdad? Él es nuestra mejor protección, ¿verdad? Nuestro mejor refugio ahora es el hogar. Estamos más seguros en casa que en la calle, ¿verdad? Nuestra mejor compañía hoy es la familia. Dice cómo las cosas cambiaron de una semana para la otra, ¿verdad? Nuestro tiempo real es hoy. Mañana no nos pertenece, no sabemos qué va a pasar. Lo que cuenta es el hoy, ¿verdad? Hagamos cambios hoy, no esperemos más. Suficiente el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Con esta pandemia, el Señor nos ha mostrado que somos frágiles, que somos vulnerables, que no somos invencibles, indestructibles. Somos como la hierba del campo, como la flor del campo, que en la mañana nace, crece, pero por la tarde muere. Esa es la vida del ser humano y tenemos que humillarnos ante Dios. Que Dios te bendiga.